Pagarán muy caro los ministros de la Corte que voten en contra del plan B electoral del presidente López Obrador. Y es que ya estuvo bueno que los ministros se quieran pasar de rosca y se sientan amos y dioses de nuestro país apoyando a los oligarcas que tanto daño le han hecho a México. Hoy el ministro Javier Lainez Potisek prepara un proyecto para rechazar el plan B electoral y obviamente esto ya llegó a los oídos del presidente López Obrador, quien mandó un fuerte mensaje porque ya es necesario una reforma al Poder Judicial, porque los jueces, los magistrados y los ministros en estos momentos se han convertido en la punta de lanza de los prianistas para frenar la cuarta transformación en nuestro país. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente López Obrador? Porque ojo aquí, lo que nadie esperaba es que salieran a la luz los trapitos al sol de este ministro que se quiere pasar de rosca. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, esta noticia está dando mucho de qué hablar. En un momento en donde la Suprema Corte de Justicia ha servido como punta de lanza para los prianistas para frenar la cuarta transformación. Hemos visto a Claudio X González lanzar mensajes de apoyo a Norma Piña, quien en estos momentos se encuentra al frente de la Corte. El día de ayer, de hecho, Claudio X González estuvo a las afueras de la Corte llevando florecitas rosas y 360,000 firmas a través de una página de internet para que se vote en la Suprema Corte en contra del plan B electoral. Sus esfuerzos ya dieron frutos. La verdad es que no nos debe de sorprender la actitud de estos jueces y ministros de la Corte, porque tristemente la mayoría de ellos fueron impulsados en los gobiernos neoliberales y tienen muchos acuerdos dentro del bloque conservador. El día de hoy Javier Lainez Potisek, que también ya ha hecho de las suyas como ministro de la Corte, plantea rechazar por completo el plan B electoral, acusando de que no se siguieron las formas en la Cámara de Diputados y de Senadores, violándose el protocolo legislativo. Una aberración que lo único que hace pues es sacarse de la manga estas presuntas violaciones para rechazar de fondo una ley que beneficia a los mexicanos, reformas que eran necesarias para contar con un Instituto Nacional Electoral barato y que no perjudique a los mexicanos. Este es Javier Lainez Potisek, el ministro de la Corte, que propone invalidar toda la segunda parte del plan B de AMLO. Nunca ha ganado ninguna elección, nunca nadie del pueblo ha votado por él, gana de 3 a 4 veces más que AMLO, violando la Constitución. Lo curioso es que tiene el poder para oponerse a la Carta Magna e invalidar reformas que benefician al país entero. De hecho, el ministro Javier Lainez Potisek se hizo viral porque fue detenido por andar chupitos manejando. Ahí andaba muy cuete el ministro de la Suprema Corte y por eso, familia, es que lo reconocemos. Como les decía, pues ya se plantea y muy probablemente se va a votar pues en contra del plan B electoral, argumentando pues estas violaciones al procedimiento legislativo que no tienen nada que ver con el fondo del asunto. Y hasta en este caso, familia, este mismo ministro ya había hecho de las suyas en la primera parte del plan B electoral. Escuchemos lo que dicen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, porque este ministro se está extralimitando en sus funciones. Nadie le está diciendo que en la primera instancia pues que se vaya a rechazar pues esta ley. Ni siquiera el mismo Lencho Córdoba y el Ciro Murayama lo habían pedido. Veamos lo que dicen los periodistas. Ni siquiera el INE le pedía al ministro eliminar todo el documento. Y dice, ¿cómo carambas no? El INE no se toca. El INE es más Claudio Xista que Claudio X.
No, más falta, más que Gustavo de Hoyos. Más que Gustavo de Hoyos y que Lorenzo Córdoba. Claro, Álvaro, porque ni siquiera Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo le estaban pidiendo al INE en esta controversia, perdón, a la Suprema Corte en esta controversia, que eliminaran todo el plan B. Le estaban pidiendo cosas muy puntuales del documento. Ni siquiera el... Pues ahí está, familia, por eso decimos que Alain Spotisek se pasó de rosca y lo único que nos demuestra pues es su parcialidad. Él no es imparcial y está ahí. De hecho, en su documento prácticamente estamos escuchando a un Claudio X González diciendo el INE no se toca, y esto, familia, discúlpenme, pero aquí en China es ilegal y es inmoral para un ministro de la Corte que se dice defender a los mexicanos. El presidente López Obrador el día de hoy vuelve a romper el silencio. Esto ya no nos debe de sorprender, el actuar de los ministros de la Corte, pero eso sí, familia, se insiste en una reforma esencial que cambie por completo la cara de la Corte, que hoy pues tristemente una vez más plantea darle la espalda a los mexicanos. Veamos el video. No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría. No están al servicio del pueblo. No se imparte justicia, tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57. Se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos. Y habían requisitos, porque algunos pueden decir, ¿cómo cualquiera va a ser juez? ¿Cómo cualquiera? No. Había requisitos, tenían que ser abogados, con buena fama pública, prestigio, experiencia. Eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época. Fue Sebastián Lerdo de Tejada ministro de la Corte y luego presidente. Es el que, siendo presidente de la Corte, sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento. Cuando muere el presidente Juárez, aquí en Palacio, el presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la Corte y ministro, posteriormente José María Iglesias, uno de los mejores abogados de México en toda su historia. Era el que decía, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta, también, de los mejores. Entonces, se presentan requisitos, se da a conocer sus trayectorias. Claro que el que fue abogado de potentados, ese no va a salir, ese no va a ganar, como sucede ahora, que estuvo vinculado a un partido y
estuvo avalando fraudes electorales, pues tampoco, ese no va a ser electo, seguramente. Los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagaran impuestos, pues tampoco. Pero hay muchos abogados, doctores en derecho, que pueden actuar como ministros, gente recta. Pero si fue procurador con Salinas de Gortari, ¿lo van a elegir? ¿El pueblo lo va a elegir para que sea ministro? Por eso no quieren. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, y en este momento, en este preciso momento histórico, pues es necesario que los mexicanos escojamos a los jueces, a los ministros de la Corte que van a estar pues resolviendo este tipo de situaciones, o tomando estas decisiones de frenar, imagínense ustedes, el plan B electoral, que fue una lucha que exigimos los mexicanos. Era obvio, necesario, que debía de cambiar por completo el Instituto Nacional Electoral. Hoy este es un retroceso, y familia, pues lo vuelvo a decir, quienes pierden somos los mexicanos. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.